Amigo y amiga que me escuchas, te damos la bienvenida nuevamente a Púlpito Reformado. Te habla el reverendo Carlos Cruz Moya y te invitamos a que te quedes con nosotros en la próxima hora para que escuches palabra de Dios. En esta hermosa noche vamos a tener el tema el antinomianismo. Está con nosotros, conmigo, el anciano Ángel Carrasquillo. Buenas noches, hermanos, y que el Señor les continúe bendiciendo. Y un servidor, el reverendo Carlos Cruz Moya. Amigo y amiga que me escuchas, busca tu Biblia. Oiga la palabra de Dios. Aquí nosotros nos regimos por la palabra de Dios. No nos importan las opiniones de los hombres impíos. No nos importan las opiniones de aquellos que no creen en la única regla de fe y conducta. Aquellos que ya han sido condenados por la palabra. Los enemigos de la Biblia. Los saludamos desde este micrófono y le decimos que sus días están contados. Busca tu Biblia, la palabra de Dios, la única regla de fe y conducta, y buscamos Romanos, la epístola del apóstol Pablo a Romanos, capítulo 6, versículos del 1 al 4. Romanos, capítulo 6, versículos del 1 al 4. Dice así la palabra del Señor. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Amén. Lo primero, ¿verdad?, que debemos definir, y porque me imagino que varios hermanos deben preguntarse qué es eso de antinomianismo. Es un tema muy recurrente en teología sistemática y en la vida de los creyentes. La palabra antinomianismo viene del griego, la primera anti, en contra de, y nomos, ley, en contra de la ley. Y básicamente lo que significa, hermanos, es esa teología o esa corriente de pensamiento que se opone a la ley de Dios, en el sentido que presentan que la ley moral de Dios no es obligatoria para los cristianos como regla de vida. Aquellos, por eso llaman antinomianos, antiley. Y cuando hablamos de la ley, hablamos de la ley moral de Dios, los 10 mandamientos. Ese grupo de cristianos, o ese grupo de pensadores, consideran que la ley de Dios pues no es obligatoria en este momento para los cristianos hoy. Y mire, históricamente, ¿verdad?, quien se identifica que empezó esta idea fue Juan Agrícola, y Juan Agrícola fue un ayudante de Martín Lutero, un teólogo que estuvo con Martín Lutero, pero que posteriormente se separan porque Juan Agrícola, ¿verdad?, decía que la ley moral de Dios establecida por Moisés no era una exigencia para el creyente, no era una exigencia para guardar, ¿verdad?, la ley moral de Dios. Los 10 mandamientos específicamente, o sea, siendo los 10 mandamientos la regla de oro, vamos a ponerlo en ese sentido, pues él decía que no se le debía exigir al cristiano seguir ese tipo de condición para mantenerse en el proceso de salvación. Sobre todo de santificación. De santificación, ¿verdad? Sí, exacto. Claro, porque la salvación ya está segura por la justificación, por la fe. Eso fue una controversia que se dio en la Reforma, hermanos. Y algunos comentaban, veían la ley, como dije anteriormente, como una cosa contraria. Se dio también dentro de grupos anabautistas. En ese sentido, los antinomianos siguieron esa línea, y esa línea se dio
también en otros grupos como el dispensacionalismo. Hubieron grupos dispensacionalistas, ultra dispensacionalistas que eran antinomianos, ¿verdad? Y creaban ciertos problemas dentro de la, si se puede decir, la mentalidad de la fe cristiana. Los reformadores nos enseñaron algo muy importante para que entendamos cómo es la ley de Dios, cómo nosotros aplicamos la ley de Dios. Y lo primero que tenemos que entender que cuando Pablo habla que no estamos bajo la ley, ¿a qué se refiere, Ángel? Básicamente, cuando Pablo dice que no estamos bajo la ley. Básicamente, o sea, que estamos bajo la gracia en ese sentido. Pero no significa que la ley no aplica, sino que no estamos bajo la condenación. De la condenación. De la ley. Y por lo tanto, cuando el apóstol Pablo nos dice que ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia, se refiere a la condenación de la ley. Porque Cristo recibe esa condenación y nos redime de esa condenación. Cristo recibe también la maldición de la ley, que es la muerte. Por lo tanto, no se puede interpretar no estar bajo la ley como que no hay una responsabilidad con el carácter de Dios, con la ley de Dios, porque la ley de Dios es el carácter de Dios. También tenemos que tener claro que cuando Pablo habla de la ley, no está haciendo diferencia entre la ley ceremonial y la ley moral. ¿Oyó? Que es otro engaño que podemos ver por ahí. Cuando Pablo habla de la ley como una unidad. La ley ceremonial y la ley moral. Y nosotros ya no estamos bajo la condenación de la ley de Dios. Aparentemente, pastor, por algunos escritos que he estado leyendo, es que hay una tendencia a una controversia que viene desde la Edad Media respecto a la ley y el evangelio. O sea, ¿cuánto obliga la ley para cumplir el evangelio o viceversa? Claro. O viceversa. Y en ese sentido, para muchos el cumplir la ley era un elemento esencial para reconciliarse con Dios. Sí, porque lo veían como un medio de salvación. Exacto. Un evangelio de obras. Un evangelio que era lo que de estábamos obras. hablando ahorita. Exacto. Pero los reformadores nos enseñaron que ese no era la labor de la ley en ese sentido, ¿verdad? Uh-huh. Porque para ser salvo, para ser exactos, hermano, si usted cumple la ley de Dios en perfección, usted no tiene problema. Usted no tiene ningún problema, pero nadie cumple la ley de Dios en perfección. Por eso Cristo vino. ¿Oyó? Por eso Cristo vino a cumplir la ley por nosotros y a morir y recibir la maldición de la ley por nosotros. Por lo tanto, al Cristo al cumplir la ley, recibir la maldición de la ley y ser nuestro intercesor después de la resurrección y la ascensión, ya nosotros no estamos bajo la ley, bajo la condenación de la ley. Pero eso no significa que descartamos la ley. ¿Por qué? Porque la ley es el carácter de Dios. Estoy hablando aquí ahora de la ley moral. Es el carácter de Dios y es la forma de vida que Dios quiere que nosotros vivamos. Por eso los reformadores hablaron de los 3 usos de la ley. Y esto es muy importante que lo tengamos presente. El primer uso de la ley de Dios era un uso político. Ellos creían, los reformadores, y así es, que la ejecución de la ley de Dios por el magistrado civil era necesaria para restringir y legitimar la conducta de los impíos. Mediante la ley de Dios, en el primer uso, los magistrados civiles, el gobierno, restringe al impío. Mediante la ley de Dios le dice al impío lo que tiene que hacer y lo que tiene que cumplir. Y si hay algún castigo, se lo aplicaría en esa violación. Exacto, el magistrado aplica. Ese es el primer uso de la ley. Por eso es que la ley de Dios no puede ser extirpada de los gobiernos. Los gobiernos intentan extirpar la ley de Dios. Los impíos humanistas y liberales intentan, extirpar la ley de Dios, pero no se puede gobernar sin la ley de Dios. Porque viene el caos, y ahí tenemos los ejemplos de la Revolución Francesa, tenemos los ejemplos de la Revolución Bolchevique, tenemos los graves problemas que hay en Latinoamérica, ahora mismo en Venezuela, porque la ley de Dios ha sido extirpada.
ha sido extirpada y vemos personas que quieren hacer lo que le da la gana con el pueblo. Porque el primer uso de la ley ha sido ¿qué? Destruido, ha sido extirpado. Pero la ley de Dios está ahí para que los magistrados hagan respetar, que los impíos respeten el orden que está establecido. Los otros días yo estaba hablando con una persona de una iglesia que me dijo, mira, el Antiguo Testamento ya no aplica, o sea, ahora es el Nuevo Testamento por la gracia de Dios. Y yo le digo, entonces ya podemos robar y podemos matar y podemos hacer todas las cosas que decía el Antiguo Testamento en los 10 mandamientos, porque los 10 mandamientos están en el Antiguo Testamento. Exacto. ¿Cómo entonces bregamos con eso? No, porque es que mi pastor, pero ¿cómo que su pastor? Aparentemente están enseñando eso. No. Y que no conocen los 3 usos de la ley. Exacto. Claro. Mire, el segundo uso, ya el primer uso es político, ¿verdad? Los magistrados para ejercer el gobierno contra los impíos, restringir a los impíos. Uh-huh. El segundo uso de la ley es lo que se llama el uso pedagógico de la ley, por el cual se convence de pecado y se crea una necesidad espiritual en el pecador. La ley sirve como ayo para llevarlos a Cristo. ¿En qué sentido queremos decir con eso? Pues mire, que cuando la ley nos lleva a Cristo es porque nos damos cuenta que no podemos cumplir la ley. Y crea en nosotros esa carga de arrepentimiento porque somos ¿qué? Enemigos de Dios. Uh-huh. Esa necesidad espiritual por el Espíritu Santo, utilizando la palabra de Dios que es la ley de Dios. Y nos lleva a Cristo como ayo, ¿verdad? Como maestro, diciendo, mira, aquí no hay salida, pero Cristo es la salida. Cristo es la salida. Por eso es que la ley se convierte en su segundo uso, un uso pedagógico de la ley, ¿verdad? Oiga, es enseñarle, si no hay ley, usted no sabe que está haciendo algo malo, porque no está consciente. Cuando viene la ley, usted crea conciencia de que lo que estaba haciendo era malo, o estaba mal hecho con respecto al carácter de Dios. Y en ese sentido, hay una diferencia marcada, una gran diferencia, hermano. El tercer uso de la ley es el que nos interesa en esta noche, ¿verdad? Que fue identificado por los reformadores. Era el uso didáctico, también se llama, ¿verdad? Que por medio de la ley nos suple una regla de vida para los creyentes. Mire, Calvino escribió lo siguiente: la ley pues es para ellos un excelente instrumento con el cual cada día pueden aprender a conocer mucho mejor cuál es la voluntad de Dios que tanto anhela conocer. Y en ese sentido, el tercer uso de la ley está presente en cada creyente. Cuando el apóstol Pablo dice en los versículos que hemos leído al principio, hermano, Romanos 6, del 1 al 4, ¿por qué Pablo introduce este conversatorio en Romanos 6? Porque mire, él ha estado en toda la carta hablando de la justificación por la fe y hablando de la incapacidad del hombre para salvarse, y para cumplir la ley. Muy bien, para cumplir la ley. Cuando llega el capítulo 6, ¿verdad? En la división que se ha hecho, ya Pablo ha estado hablando de la incapacidad del hombre, ha estado hablando de la justificación por la fe, ha hablado que ya no tenemos la condenación de la ley, que ya no estamos bajo la ley en condenación, que Cristo es nuestro Salvador, que Cristo es nuestro sustituto, que Cristo es el segundo Adán. Entonces cualquiera puede pensar, pues entonces, si ya yo estoy libre de la ley, puedo hacer lo que me dé la gana. Entonces Pablo introduce este discurso, dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque lo que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿Y qué significa eso? El apóstol Pablo nos está diciendo que después de la justificación, que es un acto forense en el cual Dios nos declaró justos. No nos hizo justos porque usted sigue siendo un pecador, pero nos declaró justos por los méritos de Cristo. Entonces ahora viene un proceso de santificación que no, escuche bien, que no nos salva porque ya Cristo nos salvó, pero sí que nos va construyendo que a la estatura del varón perfecto que es Cristo. Porque es un proceso de santificación que va a terminar o con la muerte o con la segunda venida de Cristo. La santificación no nos salva
No podemos mezclar la santificación con la justificación. Eso es lo que hacía Roma. Eso es lo que hace la nueva perspectiva de Pablo, que mezcla la santificación con la justificación. No, nada de eso. La santificación es el resultado de la justificación para que crezcamos en la fe que una vez fue dada a los santos. Pero algunos interpretaron la gracia como una forma de vida ligera, licenciosa, porque ya Cristo murió por nosotros, ya Cristo llevó nuestros pecados y nosotros podemos hacer lo que nos dé la gana. Pablo dice, no. Y el que lo haga está equivocado, pero no solamente equivocado. Vamos a ver más adelante en la próxima parte de nuestro programa que hay una condenación más profunda para esas personas que toman la gracia de Dios con libertinaje, como una forma de vida licenciosa. Hay unas declaraciones fuertes en la Escritura de esas personas, como viéndolas como personas que no han conocido a Dios. Los antinomianos. Vamos a pasar a la noticia religiosa con el hermano Ángel Carrasquillo. Oficialmente, Estados Unidos anula financiación pública de Obama a centros abortistas. La decisión del Congreso firmada por Trump permitirá a cada estado decidir subvencionar o no con dinero público las clínicas que realizan abortos. Reacción de apoyo de evangélicos de Estados Unidos, como una reacción de apoyo de los evangélicos en Estados Unidos. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, promulgó este jueves una ley que deroga una medida de su predecesor Barack Obama que protegía la financiación pública a las clínicas que practican aborto. El Congreso de mayoría republicana anuló esta legislación hace 2 semanas, provocando el enfado de los demócratas y de las numerosas asociaciones que defienden el aborto. La Cámara de Representantes aprobó el texto en febrero. Aunque en Estados Unidos los fondos públicos no pueden subvencionar directamente los abortos, las clínicas como la famosa y polémica Red Planned Parenthood que ofrecen este procedimiento pueden recibir financiación de forma indirecta, pidiendo subvenciones para otro tipo de servicios como estudios y diagnósticos o métodos de contracepción. La decisión del Congreso permitirá ahora a todos los estados prohibir el traspaso de dinero público a cualquier clínica que interrumpa embarazos. A diferencia de otras ocasiones en las que ha promulgado decretos ante las cámaras, Trump prefirió firmar la ley a puerta cerrada. Con anterioridad a esta ley, a finales de enero, Trump ordenó restablecer una medida que bloqueaba la financiación pública de estos centros internacionales que apoyan el aborto. Miren, hermano, yo quiero que usted entienda algo muy... Bueno, me imagino que lo entiende. Vamos a refrescar, ¿verdad? El aborto es un asesinato, así de sencillo. Cuando se utilizan términos, ¿verdad? Para ocultar lo que es, ¿verdad? Como la terminación del embarazo, la interrupción del embarazo. Lo que se busca es ocultar lo que es verdaderamente el aborto. Tratando de redefinir la muerte. Eufemismos. Uh-huh. Esos eufemismos. El aborto es un atentado contra la vida de inocentes, contra la vida de seres humanos indefensos. Un acto de profundo egoísmo. Y que tendrá su día. Pero cuando el gobierno de los Estados Unidos, fundado en valores cristianos, mediante los gobiernos liberales, principalmente del Partido Demócrata, partido dominado por movimientos gay abortistas, por el marxismo cultural, enemigos de la Escritura, enemigos de la Iglesia de Cristo, ese partido que fomenta que en alguna forma lleguen fondos a las clínicas de aborto, a los programas de aborto, eso se tiene que detener. Por lo tanto, cuando llega Donald Trump al poder, con una convicción en contra del aborto, es lo que vemos, lo que estamos discutiendo hoy, ¿verdad, Ángel? El primer uso de la ley. Mejor dicho, el primer y el segundo uso de la ley.
pero principalmente el primer uso de la ley, que hay que restringir a los impíos y que la ley de Dios sea cumplida y que los magistrados cumplan la ley de Dios y que no se utilicen los fondos públicos, o sea, nuestras contribuciones, para asesinar niños inocentes en donde sea. ¿Qué tú crees, Ángel? Es que se me va la mente pensando, o sea, cómo, y me llama la atención sobremanera el hecho en la noticia que estos grupos todavía insisten en mantener ese tipo de leyes absurdas que van en contra de la vida, en contra. Oiga, y el pastor está hablando acerca del niño, que estamos matando al niño, sin contar o sin mencionar el riesgo a la vida de la madre. Oh, que definitivamente. está puesto de por medio. Definitivamente, no. Y no hemos hablado de los métodos de aborto, que eso es una carnicería. Sí, señor. Oiga, hermano, viene un juicio final. En ese día, los gritos que usted oye hoy de rebelión contra Dios y de atropello contra la ley de Dios se van a convertir en balbuceos de temor, de lloro y crujir del diente, porque se ha rebelado contra la ley de Dios, contra el primer uso de la ley de Dios. No tengan, o sea, no es que no tengan, o sea, ojo con pensar que la ley que se está anulando fue una ley de hombre, porque es que va en contra del mandamiento de la ley moral, no matarás. Acuérdense de eso, o sea, que no mezclen gimnasia con magnesia. No. Estamos hablando de lo mismo. Claro, por eso es que alguien vaya a pensar que no, que el presidente canceló la ley que hizo Barack Obama. No, pero es que va en contra de la ley moral, que es lo que estamos hablando. Claro, y lo hizo bien. Oh, y lo hizo bien. Señor. Tengo una pregunta aquí del hermano Johnny Marrero de San Juan. Una pregunta que no está relacionada con el tema, pero me gustaría contestar, que se llama: ¿hay cristianos que creen en ovnis? Bueno, hay que ver lo que usted llama ovnis. Porque si es, según la palabra, objeto volador no identificado, pues claro, todos debemos creer en los ovnis. Ha habido un montón de objetos voladores no identificados que no se identifican. Incluyendo una chiringa. Sí, no, muchachos, sí. O globos. Esos globos que se usan para la meteorología, sí, todas esas cosas. O usted ve una luz pasar, yo ¿qué fue eso? Un meteorito. Objetos voladores no identificados. Ahora, si usted lo que quiere hablar de extraterrestres, esos son otros 20 pesos, como decimos en Puerto Rico. Uh-huh. Lamentablemente, no hay vida fuera de nuestro planeta. Y le voy a decir más, hermano. Las distancias, que son millones de kilómetros. La gente cree que los extraterrestres van a venir aquí, van a recorrer millones de otra galaxia, o yo, porque vamos a entender nuestro universo, el que conocemos, uh-huh, de 8 o 9 planetas. Olvídese la discusión esto del exoplaneta y eso. De 8 o 9 planetas, ninguno tiene vida. El otro día vinieron con una teoría ahí boba, creo que de una luna en Venus o un Júpiter, no me acuerdo cuál. Mire, eso son teorías, eso son mentiras. La NASA tiene que justificar todos esos millones, miles de millones que le da el Congreso. Y de vez en cuando hacen una conferencia y piensan, bueno, pues allá hay una nubecita y un polvito por el otro lado para justificar sus miles de millones de la NASA y justificar los sueldos de todos esos PhD que hay allí. Pero usted se cree que si fueran extraterrestres van a recorrer millones de millones, que es una cosa, mire, imposible. Pero vamos a conceder para venir aquí a la Tierra y aparecerse en una ventana de alguien, como vi los otros de un video, aparecerse hacia una ventana, mirar, y se van de nuevo. Por el amor de Dios. Por el amor de Dios. Vamos a ser racionales. Dios puso la vida en este planeta. Estableció todas las formas de vida. El clima ideal, la distancia al sol ideal, lo que se conoce en la discusión por la existencia de Dios, el ajuste fino.
Los extraterrestres están en el mundo de la ciencia ficción para divertirnos, para ver aliens, ¿verdad? Las películas aliens, para ver 4 de julio, para ver invasión extraterrestre. Eso está tremendo para divertirnos, ¿oyó? Pero es ciencia ficción. Bueno, siguiendo con el tema, hermano, el apóstol Pablo nos dice en el versículo 2 del capítulo 6 de Romanos, hablando de que si podemos vivir en una vida licenciosa porque la gracia, estamos bajo la gracia, él dice en ninguna manera, porque lo que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? El bautismo, que es la señal del pacto, del nuevo pacto y de la entrada al pacto, es una señal también que hemos muerto al pecado, que nos está diciendo el apóstol Pablo, ¿verdad? Porque él dice que hemos sido sepultados en él juntamente con el bautismo para muerte, muerte del cuerpo de pecado, muerte de nuestra inclinación, muerte de nuestra actitud licenciosa que había con el pecado, sabiendo que Cristo resucitó. La base de todo esto es que Cristo venció la muerte. Y en ese sentido, ¿verdad? Nosotros tenemos que entender todo el tiempo, que nuestra vida está escondida en Cristo. Como dice el apóstol, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Ahora, ¿por qué también el apóstol Pablo nos habla en esta forma? Porque en los tiempos del apóstol Pablo y en nuestros tiempos, y también en la reforma del siglo XVI, surgieron los antinomianos, los antiley. Pero muchos de ellos, en el tiempo del apóstol Pablo, los gnósticos, había una facción de los gnósticos que vivían en forma licenciosa y algunos se habían introducido en la iglesia. Por eso que usted ve esa carta en Apocalipsis. Me gustaría buscar esa carta en Apocalipsis, que Cristo mismo, diciéndole a Juan, hablando a la iglesia de Tiatira, mire cómo dice la iglesia de Tiatira en el capítulo 2 de Apocalipsis, capítulo 2, versículo 18 en adelante, dice: y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene los ojos como llamas de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto: yo conozco tus obras y amor y fe y servicio y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseña y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. He aquí yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Eran personas introducidas en la iglesia con vidas licenciosas, agarrándose de la gracia de Dios, basándose en la gracia de Dios para abusar de la misma. Por eso que usted ve en la epístola de Judas, y este versículo es muy importante, el que voy a leer ahora, Judas, el versículo 4. Mire cómo dice: porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación. O sea, hombres réprobos, hombres rechazados por Dios en su decreto, reprobados por Dios. Dentro de la iglesia. Que estaban dentro de la iglesia. Dice que habían entrado encubiertamente. Dice, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios el único soberano y a nuestro Señor Jesucristo. Hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de Dios. Que convierten, y esto es muy importante, que convierten la predicación en una charada, en una poca vergüenza. Y esas son las cosas que nosotros tenemos que tener claro. Bien claro, hermano. Bien claro. Que la gracia de Dios no es la gracia barata. Que la gracia de Dios es para vivirla conforme a la ley y el carácter de Dios. Que la gracia de Dios no puede ser atentada y tomada como excusa
para pecados licenciosos, para pecados escandalosos. Que si nuestra actitud hacia el pecado no ha cambiado, es que no hemos sido regenerados. Porque regeneración significa metanoia, metanoia, como dicen otros, cambio de pensamiento, dice la Biblia. Nuestro pensamiento debe haber sido cambiado por la gracia de Dios, para vivir conforme a esa ley. Ángel. Sí, estaba viendo que en ese pasaje, oiga, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, es gente que ya se sabe que están condenadas. Obviamente, quizás nosotros no lo sabemos, pero una señal, cuando usted ve que alguien empieza a hablar y a tratar de dominar una doctrina o cambiar la doctrina dentro de su iglesia por algo que él entiende que es correcto, y la palabra, alejándose de la palabra, oiga, tenga cuidado, usted puede leer, usted sabe lo que está pasando. Es que tratan de justificar sus pecados. Tratan de justificar sus pecados, sus vidas licenciosas, inventan dogmas. Personas que quieren tener una vida licenciosa sexual y creen que la poligamia todavía está vigente. Y quieren justificarlo dentro de la palabra. Claro, claro. Otros que quieren robarle a los creyentes y vienen con la excusita esa de sembrar, para quitarle y manipular a los creyentes. Otros que quieren vender lo que no está en venta. Otros que quieren estafar. Otros que miran a la mujer ajena y la quieren conquistar. Otros que le quieren quitar los bienes. Y están dentro de la iglesia. Esos impíos tienen que ser extirpados de la iglesia. Y para eso es la disciplina. Pero las iglesias han abandonado la disciplina. El ay bendito. Exacto. Y entonces la charlatanería, la poca vergüenza. Aquellos que manipulan, engañan, se mantienen dentro de la congregación. Y hemos perdido el concepto de la disciplina. Y la ley de Dios es pisoteada. Y cuando la ley de Dios es pisoteada, quien es pisoteado es Dios. Otros que ponen excusas para no ir a la congregación. Pero se creen cristianos. Y viven como les dé la gana. Y no están sujetos a nadie. Cuando la Biblia manda no solamente asistir a la congregación, sino sujetarse a los líderes espirituales. Otros que van a la congregación y no se sujetan a nadie. Y quieren vivir como les dé la gana. Esos antinomianos, esos impíos, eso es lo que dice Judas, manchas en nuestros ágapes, estrellas errantes. Esa gente son antinomianos. Esa gente no respetan a Dios. No respetan la congregación. No respetan la ley de Dios. Eso es lo que nosotros llamamos aquí de antinomianos. Esos impíos deben ser reprendidos, dice el apóstol Pablo. Y si es necesario en público. Y si también insisten en su vida licenciosa, tienen que salir de la congregación. Impíos que no se sujetan a los líderes espirituales tienen que salir de la congregación. Así de sencillo es esto, hermano. Y así de difícil es esto. Eso se llama disciplina y es lo que muchas iglesias hoy en día no quieren aplicar. La disciplina eclesiástica la Biblia es clara, tiene un procedimiento. Mateo 18 en adelante. O sea, ahí dice cómo se va a juzgar a estas personas. Oiga, y yo he conocido gente que insisten en esa conducta deshonesta pero Ángel, o alejada. Tantas iglesias que hay en Puerto Rico. Sí. Y al mismo tiempo, si usted no quiere pertenecer a una iglesia, ¿por qué usted quiere identificarse como creyente, como cristiano? Si usted no obedece a la iglesia de Cristo. Cuando Pablo perseguía a la iglesia, Jesús
lo tira al suelo y le dice, y le pregunta, ¿por qué me persigues? Dice, ¿quién eres, Señor? Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Y él estaba persiguiendo a la iglesia. Porque el que persigue a la iglesia, el que no respeta a la iglesia, el que no respeta a la novia, persigue a Jesús y no respeta a Jesús. Amén. Así es esto. Mire qué sencillo es esto. Esto no hay que complicar la vida, hermano. Así que te invitamos en esta noche a que vivas una vida conforme a la ley de Dios, para su gloria. Porque vivimos para la gloria de Dios, no para ser salvos, sino porque somos salvos. Escríbenos. Púlpito Reformado, P.O. Box 363864, San Juan, Puerto Rico 00936. Púlpito Reformado, P.O. Box 363864, San Juan, Puerto Rico 00936. Si te interesa que este programa de radio se mantenga en el aire, puedes enviar tu ofrenda a nombre de la Iglesia Presbiteriana Reformada a la misma dirección. Púlpito Reformado, P.O. Box 363864, San Juan, Puerto Rico 00936. Que en esta hora el Señor bendiga tu vida, bendiga tu hogar, bendiga tu trabajo, bendiga tus hijos, y que la paz de Cristo, que sobrepuja todo entendimiento, en esta hora esté sobre ti y los tuyos. Que el Señor bendiga tu vida, que el Señor bendiga tu hogar. Dios te bendiga ricamente para la gloria de Dios. Buenas noches.